Estamos partiendo de un diagnóstico de las zonas donde se encuentran los pobres extremos y que se va a realizar una campaña donde ya sabemos exactamente cuáles son las personas que tienen esas necesidades y todos los organismos del gobierno se van a abocar en salud, educación, vivienda, etcétera, se van a abocar a tratar de resolver todos los problemas que tienen estas personas que viven en las zonas más pobres y con mayores problemas. Profe, ¿cómo se hace para llegar a determinar la pobreza extrema? Bueno, mira, nosotros en el INE tenemos dos formas de medición de la pobreza, ¿no? Por una parte, la pobreza se mide por necesidades básicas insatisfechas, que es una medición que es internacional, que la realizan en todos los países y que la CEPAL, las Naciones Unidas, el Banco Mundial realizan tanto por necesidades básicas insatisfechas como la otra forma de medirla, que es por ingreso. O sea, cuando usted dice que es internacional, se refiere a los criterios que utilizan para la medición. Sí, Son criterios, no es nada más en Venezuela, es en otros países también. Es en todos los países. En líneas generales quizás puede cambiar uno que otro indicador cuando se mide por necesidades básicas, pero en líneas generales el procedimiento es el mismo, porque no podría estudiar todas las necesidades básicas e insatisfechas que tienen por toda la gente, porque no sería posible medir tantas variables. Ahora, fíjate, en el caso concreto de Venezuela, nosotros podemos observar, cuando medimos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, vemos cómo ha ido bajando la pobreza general de 28,1, bajó a 19,6. Y la pobreza extrema descendió cuando llegó al punto de 13%, cuando el golpe ha descendido. Eso es en el 2002, cuando el golpe en el 2002. Y descendió a 5,5 para el 2013. Es importante destacar que esto es lo que se llama la medición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas insatisfechas que nosotros utilizamos? Aquí podemos observarlas cómo han variado. Niños que no asisten a la escuela entre 7 y 12 años. Eso ha bajado de 1,8 a 0,7. El hacinamiento de los hogares, el hacinamiento son 3 y más personas por cuarto para dormir. Ha venido bajando de 14,6 a 9,5. Las viviendas sin servicio básico han bajado de 15,7 a 8,9. Ahora, ¿por qué esta pobreza estructural? Perdón, profe, que lo interrumpa, pero a eso era cuando nos referíamos, para mostrar nuevamente la lámina, a los criterios que no solamente se aplican en Venezuela, sino en otros países, ¿verdad?, para poder medir la pobreza extrema. O sea, serían los mismos variando según el país, pero básicamente serían esos. Se mide la pobreza extrema y la pobreza general por necesidades básicas insatisfechas. Ahora, fíjate, esta es una de las formas de medición que nosotros tenemos, y esta forma de medición es una forma que siempre la publicamos en la página y que está publicada en la página. Pero resulta que la gente de la oposición, muchos intelectuales, cuando la pobreza por ingresos, que es la otra manera de medirla, que es tomando en cuenta los ingresos en relación con el costo de la canasta alimentaria, cuando iba bajando, como podemos observarla aquí, la curva que está aquí, esta curva verde, Ya iba bajando, ahí la tenemos, de un 25%, iba bajando, y llegó a un 6%, y el año pasado subió apenas, como hubo una guerra económica, y producto de la guerra económica, la inflación pasó como de un 20 a un 56%, esta pobreza subió apenas menos de 3 puntos. Esa es medida por ingreso. Medida por ingreso. Sin embargo, voy a clarificar una cuestión. Entonces, la oposición y estos sectores nunca, siempre cuando nosotros dábamos la pobreza esta que venía descendiendo, cuando dijimos que habíamos roto el piso de 7 y habíamos llegado a 6, no lo reflejaban. No, decían, no, la pobreza no se mide así. Para medir la pobreza hay que medirla tomando en cuenta la educación, tomando en cuenta las viviendas, tomando en cuenta la salud, todo medirla en forma estructural. Entonces resulta que tenemos publicado en la página la medición estructural y no la toman en cuenta. Ahora que subió esta parte mínima que subió por ingresos, producto que la pobreza monetaria, cuando se mide por ingresos, no capta los ingresos no monetarios, porque en el país, los hogares reciben ingresos importantes, por ejemplo,
2 comidas y una merienda reciben más de 4.300.000 niños. Más ¿El subsidio de la gasolina también pudiera ser? Claro, el subsidio a la gasolina, el subsidio a la electricidad, al transporte, todos los ingresos que se reciben, 30 millones de libros que se repartieron el año pasado, las canaimitas que reciben la gente, todas las medicinas gratuitas, tratamientos costosos como los de cáncer, que los tratamientos de una quimioterapia cuestan más de 100.000 bolívares, todas esas cosas forman parte del ingreso del hogar. Sin embargo, no están siendo captados por esta medición, que si fueran captados, indudablemente no habría un aumento de la pobreza por ingreso. Y quiero concluirte que el INE en este momento, para el 2015-2016, está preparando una encuesta que se llama de dinámica social, donde vamos a medir por ingreso los ingresos monetarios y los no monetarios, es decir, las transferencias de todas estas cosas que se señalaba que reciben los hogares. Y de esta manera habrá una medición mucho más completa por ingreso. Pero lo concreto, para finalizar esta parte, es que la pobreza en el país no ha aumentado y ellos han magnificado la cifra de la pobreza por ingreso y han desconocido totalmente la medición que muchas veces decían que era la que había que hacer, que es la medición por necesidades básicas insatisfechas, donde la pobreza entre el censo que en el 2011 que llegó estaba en 698, acaba de descender en el 2013 a 5,5 y eso es producto de la construcción masiva de viviendas que trae como consecuencia una disminución del hacinamiento de la gente en los hogares y un mejoramiento en los servicios de la vivienda. Profesor, vamos a hacer una pausa en la conversación porque nos vamos a nuestra pantalla interactiva. Allí está nuestra compañera Jocelyn Jiménez para darnos un nuevo tema para el debate. Así es, Pedro, efectivamente vamos a conocer que